No, profe, no se escucha bien. ¿Escuchan bien? Se escucha entrecortado y muy lejos, profe. Escucha pero lejos. Así es. Ahí me escuchan bien. Sí, señor. Listo. Se me toca que salirme y volverme a entrar. Esa ya sé que es como la magia de esta vaina, porque si no, no hay solución. Listo, compañeros. Ven mi pantalla completa, ¿cierto? Por aquí, Sí, señor. por aquí. Entonces me presento. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alejandro Castellano, soy instructor del Centro de Automatización Industrial ubicado en Manizales, Caldas, Colombia. En este momento nos encontramos con la tecnología en coordinación de procesos logísticos del SENA Regional Caldas, aunque estamos repartidos en todos los municipios de Colombia o en gran mayoría de municipios de Colombia. Vamos entonces nosotros, a partir de esta semana, vamos a comenzar con la guía 5 que es de la fase de ejecución en la actividad de aprendizaje uno, evidencia uno. Les dejo como enterado de que yo voy a dejar pues abiertas las dos actividades. Solamente vamos a ver estas dos actividades, la pasada y esta. Yo lo voy a dejar abierto durante todo el trimestre para que ustedes puedan ir subiendo las evidencias, pero no se confíen, traten de hacerlo lo más rápido posible, cosa de que salgan de esto y no tengan problema. ¿Listo? Básicamente, entonces, ¿de qué se trata esta evidencia? Esta evidencia se conoce como cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos. Vamos a hablar de muchas cositas bonitas que hacen parte de la parte de costeo. Realmente les quiero dejar algo metido en la cabeza, y es que hay ya profesiones dedicadas solamente a la contable. Entonces, pues digamos que nosotros debemos tener entendimiento sobre esto, pero no es que nosotros nos vayamos a dedicar a la parte contable, pero sí tienen que saber muy bien acerca de la parte de Cardex. ¿Alguno de ustedes eh, ha, ha tenido contacto con los Cardex de la empresa, o de pronto sabe qué es la ficha Cardex? No, profe. Antiguamente, pues no sé cómo se maneja ahorita. Antiguamente era en físico y se manejaba pues dos fichas, pero era algo así como lo que entraba y salía. No recuerdo, eso fue hace mucho tiempo. Super. No, usted ya lo dijo. No, eso es todo. Es que eso es súper sencillo, es súper simple, súper simple. Vamos a ver muchas cositas, pero me adelanto. Básicamente, dentro de la norma contable internacional, existe algo que se conoce como el CARDEX. El CARDEX es un formato o una ficha que sirve para llevar el inventario. Están relacionados lo que son entradas, salidas y existencias. Y básicamente, a partir de ello, nosotros determinamos el valor contable del inventario para después pagar impuestos sobre los activos. El CARDEX es una ficha auxiliar del libro de los activos como tal. Entonces, eso ya es más lenguaje técnico, pero en últimas es un formato que nos sirve para llevar la contabilidad de la parte de inventarios. Listo. Pero pues aquí se supone, debemos ver muchas cosas, no solamente eso. Pero entonces, bueno, ahí están mis datos personales, mi correo electrónico y mi número de celular. Recuerden que si me necesitan, me llaman, no me escriban, porque caen entre los 500 mensajes que quedan ahí como arrumados. Y me disculpan que lo diga así, sino que saben que uno con esta profesión como docente termina teniendo un resto de mensajes que se van quedando. Igual, pues también saben que tengo o trabajo pues en otros establecimientos, y pues ello genera que pues aún sea el tráfico de información más alto, y termino perdiendo como contacto con muchos. Si me escriben, si me llama, usted sabe que estoy ahí con el celular abierto.
Recordemos entonces, nosotros aquí, ay, mira, esto no lo cambié. El nombre del proyecto es propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos de una empresa colombiana. La fase de proyecto es la 3, ejecución, y la competencia a desarrollar no es esta, es una competencia desarrollada con la parte de costeo. Ya les digo cuál es. Dentro de la guía de aprendizaje, miremosla aquí para que ustedes sepan cuál es cuál es la, a ver, esta es la del viernes, para que ustedes sepan cuál es la competencia. Entonces yo los tengo aquí bien organizaditos por carpetas, por guías y demás. Entonces, por aquí está, esta es la competencia, es una competencia técnica que se llama calcular costos de operación de acuerdo con los métodos y y la, y el resultado de aprendizaje que nosotros vamos a ver justamente es este, que se conoce como establecer los costos del proceso logístico de acuerdo con las políticas de la organización. Y esta es la actividad de aprendizaje que vamos a ver, pero me estoy adelantando un poco. Entonces, sigamos aquí con la presentación, la diapositiva. Listo. Vamos entonces a hablar acerca de los tiempos regulares de esta presentación. Comienzan el día de hoy, martes 3 de junio del año 2025 y terminan el martes 17 de junio del año 2025. No quiere decir que después de eso no la puedan presentar, quiere decir que pues, son los tiempos que dejo como establecidos para preguntas, dudas, inquietudes que se tengan sobre este cuadro comparativo. El nombre de la evidencia es cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos. Y pues recordar de que todo lo que se haga aquí es necesario cursarlo y aprobarlo para poder terminar positivamente con nuestro proceso académico. Básicamente esto es un cuadro comparativo, ya les voy a hablar un poco acerca de ello de una manera como más proactiva, pero vamos a iniciar con una sesión de preguntas como tal. Eh, Quisiera que ustedes me ayudaran a definir estos tres puntos como tal. ¿Qué es costo? ¿Qué es ingreso? ¿Y qué es gasto? ¿Qué entienden ustedes por costo? ¿Qué entienden ustedes por ingreso? ¿Y qué entienden ustedes por gasto? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda por ahí? ¿Qué entiende por costo? ¿Qué entiende por ingreso? ¿Y qué entiende por gasto? Profe, Costo, pues digamos, es... Ay, ¿quién va a hablar? Darwin, hágale, pa. Hágale, ya comenzó, hágale, de una. Ah, para mí, costo es el valor, ya sea en cualquier moneda, que tiene llevar a hacer a cabo alguna idea, materializarla. Eso es ya sea algo tangible o intangible, un servicio o algo que se pueda tocar, un producto. Eso sería. ¿El otro qué es, profe? Espérame, yo para volver posible. Listo. Ingreso. El, el ingreso puede ser también económico o puede ser material. Es decir, un ingreso puede ser un ingreso de inventario o un ingreso también puede ser un ingreso de dinero. Y es todo lo que yo reciba a través de las actividades económicas que realice. Listo. Entonces el ingreso es una entrada. ¿Y qué es Exacto. gasto? Un gasto es lo que, lo que yo tengo que pagar para que esas ideas o esa empresa pueda funcionar. Eso es lo que entiendo por gasto. Listo, para funcionar. Listo. ¿Quién me ayuda quién quiere dar otra definición diferente o igual? ¿Quién apoya? ¿Alguien más? Listo, entonces,
Comencemos. Realmente, cuando uno habla de costo, ingreso y gasto, es supremamente importante definir a qué me estoy haciendo referencia. Entonces ahí es supremamente importante, pues porque tú mismo lo dijiste, pues yo puedo decir que es un ingreso de mercancía, como también puedo decir que es un ingreso de plata, o yo también puedo decir que me ingresó un cuchillo en la espalda, ¿cierto? Es un ingreso, pero obviamente entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De ingreso en qué sentido? Dentro de la parte de costos como tal. Entonces vamos a hablar acerca de la parte contable y vamos a definir estos tres aspectos: el costo, el ingreso y el gasto. Vamos a hablar de estos tres aspectos, pero de una forma un poco coloquial para que ustedes puedan entenderlos de una forma más práctica, porque muchas veces los conocimientos, si colocamos la terminología así, total, lo único que vamos a hacer es confundirnos un poco. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una empresa háblenme de un producto. ¿Qué producto quieren? ¿Una empresa de qué? ¿De confites, empanadas, tortas, buñuelos? ¿De qué? ¿Una empresa de qué? ¿Alguien? ¿Una empresa de qué? Electrodoméstico. Listo. Una empresa de electrodomésticos. Y entonces, esa empresa de electrodomésticos, ¿cómo te llamas? Darwin. ¿Cómo te llamas vos? Darwin. Entonces, Darwin. Darwin. Se le escucha entrecortado, profe. Darwin, entonces, pero ya me escuchas bien. Creo que es que dejé de hablar. Listo, entonces, la empresa se llama Darwin, ¿sí o no? Y justamente la empresa vende electrodomésticos. Fabrica y vende electrodomésticos. Básicamente la empresa Darwin de electrodomésticos es una empresa familiar y básicamente tiene pues todo lo que tiene una empresa. Tiene una persona que es el gerente, que es justamente nuestro compañero Darwin, ¿sí? Él es el gerente y tiene justamente trabajando con él pues a la persona que más con la cual él más confía, que es su pareja. Su pareja es la secretaria y es el staff de él. Pero debajo de él tiene unas personas que contrató. Tiene un líder de producción, tiene una persona que es encargada de la contabilidad y otra que es encargada del mercadeo. Pero entonces Darwin sabe que la producción la tiene que hacer un equipo de personas que fabrica. Entonces, todas estas personas que están debajo de la persona del jefe de producción son operarios. Operario 1, operario 2, operario 3, operario 4 y así sucesivamente. Esta empresa tiene una línea de producción y en esa línea de producción operan los operarios como tal. Y entonces, justamente, hubo una situación en específico. Hubo un brote de una enfermedad. Y Darwin, pues, se enfermó. Yo quiero preguntarles una cosa. Si Darwin se enferma, la empresa puede seguir produciendo electrodomésticos. Sí puede, pero con otra supervisión. Puede seguir produciendo. Puede seguir produciendo. Y entonces Darwin tomó su espacio de convalecencia, todo, y volvió. Y él vio que todos siguieron produciendo. Pero justamente no se dio cuenta y contaminó al de contabilidad. Y el de contabilidad se tuvo que ir para la casa una semana. Pregunta, ¿la empresa para porque el de contabilidad no está? ¿O puede seguir produciendo? No sé si seré yo, pero se escucha muy entrecortado. Se escucha muy lejos, sí. Y no puede parar la empresa tiene que seguir haciendo plata. Pero se le escucha demasiado lejos, profe. Eso voy a mirar a ver si por aquí puedo Lejos y conectarme por entrecortado, los... profe.
Listo, compañeros. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, se escucha perfecto. Listo, pues. Coloqué el celular, pues ni modo. Entonces, compañeros, entonces como ustedes lo dijeron, el virus Darwin se lo puso al el de contabilidad, pero la empresa siguió produciendo, porque es que, pues, seamos sinceros, la empresa produce por unas personas en particular, ¿cierto? Pero el de costos hace posible el funcionamiento, pero no es el que produce. Pero entonces ese de costos tomó su periodo como de convalecencia y volvió y contaminó, justamente contaminó el de mercadeo. ¿Será que el de mercadeo hace que la empresa, será que si él se va de la empresa para o puede seguir produciendo? Puede seguir produciendo. Muy bien. Y llegó, después del periodo de convalecencia, llegó a la empresa y no tomó las precauciones que le había dicho Darwin. Hombre, mire, cuando llegue, póngase tapabocas, que es que no hay que, imagínese, yo contaminé el de costo, el de contabilidad, y el de contabilidad lo contaminó usted. Usted por lo menos haga el favor y póngase tapabocas. Él no hizo eso. Y entonces contaminó el de producción y contaminó a todos los operarios. Todos los operarios se quedaron contaminaditos y se tuvieron que ir a una convalecencia de una semana. Pregunta, ¿la empresa de Darwin puede seguir produciendo electrodomésticos? No, No. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto. Siempre que yo hable de costo o que hable de gasto, voy a estar hablando de una inversión o una salida de dinero. Una salida de dinero. Pero ¿de qué depende de que sea costo o sea gasto? Depende de si esa salida de dinero es necesaria para que se haga la finalidad productiva de la empresa, o si esa salida no es necesaria, o si, pues, o si invirtiéndola o no, puede seguir funcionando la empresa. Cuando la salida de dinero es necesaria para el funcionamiento y operación de la misionalidad de la empresa, en el caso de electrodomésticos Darwin, pues la finalidad es hacer electrodomésticos. Si es una salida de dinero involucrando el hecho de fabricar electrodomésticos, a esa salida de dinero se le conoce como costo y es una inversión monetaria de salida de dinero que sirve para poner en funcionamiento la empresa. Pero cuando esa salida de dinero no genera retribución, o sea, yo no invierto para que se me devuelva la plata, sino que básicamente es por cosas operativas de la empresa, se conoce como gasto. Entonces, en este ejemplo, a lo que quiero llegar es, el salario de todos sale como dinero, pero para este organigrama como tal, solamente el de producción y los operarios serían costo, mientras que Darwin, que es la cabeza administrativa, el de contabilidad y el de mercadeo serían gastos, porque básicamente sin ellos se puede seguir haciendo la misionalidad de la empresa, y la misionalidad de la empresa es producir electrodomésticos. Imagínense que no hay nómina para el director general del SENA. Esos 15 millones o 17 millones que se gana el director general del SENA, no hay plática para eso. ¿Será que no se puede educar a la población colombiana? Si no hay plata para él. Si no hay plata, se sigue educando a la población colombiana. Claro, porque si se pagan los instructores no hay problema, porque es la misionalidad del SENA. La misionalidad del SENA es educar. Entonces, pues obviamente ahí es donde tenemos que mirar a lujo de detalles qué es costo y qué es gasto. Cuando usted coge y usted se compra
usted coge y hay un ejemplo muy feo, muy burdo, que dan muchas veces en las escuelas de finanzas. Y es acerca de cuando usted invita a salir a alguien. Entonces usted dice, yo cojo y yo saco dinero para invertir a salir a alguien que me agrada físicamente, interiormente o como usted lo quiera ver, le agrada a esa persona, sea hombre o mujer. Y usted sacó dinero para invertir en esa persona para que le devuelva algo, sea un beso, un abrazo o algo más. Cuando usted invita a salir a alguien y a través de esa salida de dinero, usted cumple la misionalidad de esa empresa, que acuérdense que empresa antiguamente en el vocablo religioso y en el vocablo de antiguo, empresa era una actividad, una misión específica. Y usted tiene la misión de salir con esa persona para que le dé un abrazo, le dé un beso o lo perdone, ¿cierto? Y usted coge y usted hace esa inversión monetaria para que esa persona lo perdone, le dé un beso o un abrazo o algo más, y usted invirtió eso y esa persona no le dio eso, se convierte en gasto. Pero cuando sí lo invirtió y se devolvió en forma de disculpa o en forma de beso o en forma de abrazo o en otra forma, se conoce como costo. Entonces, ojo, cuando yo invierto dinero para la misionalidad de mi empresa y eso se devuelve en un ingreso para mí como empresa, se conoce como costo. En caso contrario, es gasto. Usted le puede pagar 10.000 millones a Darwin como jefe de esa empresa, pero sin operarios no tiene electrodomésticos para vender. Por más salario que usted le pague a Darwin, sin Darwin la empresa sigue funcionando. Así la empresa se llame Electrodomésticos Darwin, pero sin operarios no sigue funcionando. Entonces, palabras más, palabras menos, el costo se genera con una inversión, es una inversión. ¿Y por qué es una inversión? Porque justamente se va a devolver en forma de dinero o de ingresos para mi empresa. Mientras que el gasto es una salida de dinero que básicamente no necesariamente se va a devolver, no necesariamente se va a devolver a mi empresa. ¿Por qué? Porque puede salir y puede aumentar la capacidad de venta, pero no necesariamente es necesario para sacar el producto. Puede ayudarme al andamiaje administrativo gerencial, pero no necesariamente eso es lo que me confecciona o me fabrica o me da la misionalidad de mi empresa. Pero entonces aquí tenemos que meter la palabra ingreso. Ingreso es todo lo que ingresa a mi empresa, pero cuando hablamos desde la parte contable, debemos hablar de que ingreso es todo dinero que llegue a la empresa producto de la venta o la prestación de un servicio, la venta de un bien o la prestación de un servicio. Por esa razón es que existe una fórmula que habla de el ingreso. Entonces yo puedo decir que si el ingreso es el número de unidades, ¿cierto? El número de unidades vendidas por el precio, por el precio unitario, ¿cierto? O sea, por el valor, pues entonces yo me doy cuenta cuánto ingresó. Si usted ha estado en una empresa, usted hace esa fórmula muy fácilmente, porque usted dice, bueno, comencemos con la referencia tal, leche en polvo, digamos que estamos en un supermercado. ¿Cuántas bolsas se vendieron? Ah, bueno, entonces, jefe, se vendieron 50 bolsas de leche en polvo. Ah, bueno, y regálame cuánto es el valor comercial de esa bolsa de leche en polvo. Vale 30.000 pesos, jefe. Ah, o sea que el ingreso fue 3 por 5, 15. O sea que el ingreso de cuánto fue. ¿De cuánto fue?
de 1.500.000, ¿cierto? Entonces, ahí es donde comienza a ir todo este proceso de los costos. Uno comienza a darse cuenta de que los términos son muy sencillos. El ingreso es el número de unidades vendidas por el valor unitario. Pero entonces, yo puedo decir que el costo también puede ser dado de dos formas diferentes. Yo puedo tener costos que se conocen como costos fijos, pero también puedo tener algo que se conocen como costos variables. Y los costos fijos son los que se causan, quiéralo o no, mientras que los costos variables dependen de las unidades producidas. Me explico. Darwin, hazme un favor. ¿Cuántas personas viven en tu casa contigo? Qué pena que me meta hacia a tu casa. ¿Cuántas? Cuatro personas, profe. Cuatro. Listo. Darwin, ¿y es arriendo o es casa propia? No, arrendado. Darwin, hágame un favor, para que le quede más barato ese arriendo, divórciese y saque a su mujer. ¿Será que le bajan el arriendo? Hola, profe, no lo escuché. Ahora, Darwin, que para que le quede más barato ese arriendo, divórciese y saque a su mujer. ¿Le queda más barato el arriendo? No, señor. Entonces saque pues a los hijos. Déjelos a ellos con la abuela y saque a la mujer y déjela con la abuela para que le quede más barato el arriendo. No, no, señor. ¿Por qué? Porque esos son costos fijos. El arriendo. Usted puede decir, no, es que en mi casa van a vivir 200 personas. Mijo, si es capaz de acomodarlas, póngalas, porque el arriendo le va a valer lo mismo. ¿Sí o no, Darwin? Usted puede vivir con 4, 5, 6, 7 personas. Eso es fijo. Eso es fijo. Sí, Pero, señor. por ejemplo, no es lo mismo yo decir que van a vivir 7 personas en la casa que 4 personas, porque pues 7 personas comen más que 4, ¿cierto? O sea que lo que es la alimentación aumenta por persona. O sea que yo puedo decir que si un mercado para una persona puede costar 400.000 pesos, para 2 personas puede costar 800, para 3 puede costar, y así sucesivamente se va multiplicando. ¿Está claro lo que les quiero decir? Los costos pueden ser fijos cuando simplemente no dependen de las unidades producidas y variables cuando depende del número de unidades que se producen. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, cuando yo hablo de los costos fijos, yo tengo que mirar que hay muchos costos fijos. Por ejemplo, yo puedo decir que el arriendo es un costo fijo. Pero, por ejemplo, en contra, yo puedo tener un variable que me puede hablar de los servicios públicos. Pero justamente dentro de los servicios públicos también hay un cargo fijo. No sé si ustedes lo han visto. Servicios públicos. Dentro de los servicios públicos hay un cargo fijo y hay un cargo variable. O sea que es mixto. Pero yo también puedo tener lo que se conoce como los salarios. Los salarios tienen una parte fija. ¿Sería gasto? No, depende de a quién le esté pagando. Si usted le está pagando a Darwin, es un costo, es un gasto. Pero si usted le está pagando a los operarios de Darwin Electrodomésticos, es un costo. Pero, por ejemplo, en ¿Sí el está? caso de los servicios, una empresa que, por ejemplo, digamos el agua, donde no la van a utilizar para generar más dinero, ¿eso sigue siendo un costo? ¿O eso sigue No, siendo un costo? ¿No sería un gasto? no, eso es supremamente bonito. Muchas gracias. Uno normalmente dentro de una empresa, aquí también se aplica el criterio, la ley de Pareto, lo que vimos la vez pasada, pero pues lo voy a hacer aquí como en una esquinita.
es un 80, esto debería ser 80-20, ¿sí? O sea, normalmente los costos deberían ser un 80% del dinero que sale y el 20% restante son los gastos. Ahora, cuando tú dices los servicios públicos de una empresa, pues uno debería decir, pues una parte sí es para la actividad productiva y otros es para, digamos, para gente que no tiene que ver con la actividad productiva principal, pero pues que es necesario para todas las partes operativas. En muchas empresas es muy difícil calcular cuál agua es que se consumen los operarios y cuánta agua se consumen los administrativos, como para uno decir, ay, es que esto es costo y esta parte de agua es costo y esta parte de consumo de agua es gasto. Entonces, para eso se utilizan los criterios. Entonces uno dice, dentro de la planta productiva, todo este espacio es para los, digamos, espacio geográfico, físico. Entonces, el 60% del espacio físico es, es planta productiva. Y el otro, o de pronto bodega de almacenamiento si somos un CEDI o así, ¿cierto? Y el otro 60 y, perdón, y el otro 45% de la empresa es área administrativa. Entonces, los servicios públicos se parten de esa forma. Hay muchas formas dentro de la parte de costos para poder calcular, digamos que calcular es como una proyección, ¿cierto? Un cálculo estimado de qué es costo y qué es gasto. Pero, por ejemplo, si lo que tú dices, venga, yo tengo una empresa completa y el contador es uno y surte igual a los administrativos que a los operarios. Venga, ¿cómo yo sé cuánto de esa agua fue por parte operativa hacia costo y cuánto fue por gasto? Existen diferentes formas de cálculo, pero pues esos métodos de cálculo pues no los vamos a explorar, pero sí existen. Y es necesario uno entender de que uno también fracciona los servicios públicos en costo y gasto. Y uno fracciona los salarios en una parte de costo y en una parte de gasto. Porque básicamente una parte de los servicios públicos, perdón, una parte de los salarios serán para los que hacen posible la misionalidad de la empresa. Si yo estoy hablando de un CEDI, o sea, un centro de distribución, sea regional, local o demás, y sin importar el calibre, existirán personas que hacen el transporte de los elementos, que hacen la parte logística de los elementos y habrán administrativos que solamente se dedican a llevar una contabilidad o a llevar un reporte administrativo. Si bien ellos son necesarios, ¿cierto? Para, digamos, el funcionamiento orgánico de la empresa, pues realmente quien hace toda la labor de despacho, orden y control son los operarios que están ahí en el CEDI, que es de una empresa de servicios. Lo mismo sucederá con una empresa productora. Lo que necesitamos de dejar claro es la parte de costos, que ustedes sepan puntualmente que los costos están asociados a básicamente algo que es una finalidad productiva, ¿cierto? O esa misionalidad de la empresa. ¿Listo? Esa misionalidad de la empresa. Entonces, espérenme que tengo aquí una alarma. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo tener también parte de los salarios que son variables. Por ejemplo, ¿cuáles? Los recargos. Los recargos son salario variable. Normalmente uno pues dice, yo tengo, mi nómina es de un salario mínimo, 1.600.000, pero esta persona trabajó horas dominicales nocturnas, entonces le tengo que hacer un recargo del 210%, ¿cierto? Y está sindicalizado, entonces el sindicato hizo un convenio con nosotros porque así, y como hacen en plantas como las de liofilizado, que les pagan un recargo del 300%, entonces más plata la que tiene que salir, pero es porque es una parte variable, no está contemplado en la parte fijos, ¿cierto?
Y así sucesivamente nosotros podemos colocar, por ejemplo, dentro de la parte fija, nosotros podemos tener cosas dentro de la parte variable, por ejemplo, todo lo que es, materiales, insumos y repuestos son variables, dependiendo de qué tanto funciona la máquina, qué tanto funciona el puente grúa de una empresa de productora o de logística de gran envergadura. Venga, entre más funciona el puente grúa, más repuestos tengo que ocasionarle, ¿cierto? Y tengo que también surtirlo de gasolina y demás. Entonces, entre más operación, más variable, más cantidad de dinero tengo que invertir en esa parte variable. Mientras que los fijos son fijos solamente. Hasta ahí vamos bien, compañeros. Hasta ahí vamos bien. Chicos. Señor. Sí, señor. Listo. Profe, en Entonces, ese caso, digamos, las comisiones también entrarían como un costo variable, ¿sí o no? pero ahí viene algo. Usted me está hablando de comisiones. Normalmente las comisiones son gastos. Me explico por qué. Porque las comisiones están asociados a el área de ventas y el área de ventas no es la que fabrica el producto. Normalmente el área de ventas es la que es intermediaria entre el cliente final y el productor o el prestador del servicio. Entonces, por ejemplo, un call center que puede ser el intermediario de un ente logístico como puede ser Claro, ¿cierto? O Movistar, o yo no estoy aquí con ninguna empresa, sino que se me vino Claro a la mente porque estoy escribiendo con rojito. Entonces, el intermediario es un call center. Ese call center maneja comisiones, pero esas comisiones no son costos, son gastos, porque justamente no son parte de la misionalidad de la empresa. Ellos lo que hacen es hacer un trabajo de CRM, un trabajo de ventas, un trabajo de acompañamiento al usuario, preguntas, dudas, inquietudes, pero en últimas no son los que prestan el servicio. El servicio es telefonía celular o es telecomunicaciones, más visto desde ese punto. O sea, todo el que haga la labor de facilitar ese proceso de telecomunicaciones es parte misional de esa empresa, o sea que es un costo. O sea que O cuando sea, uno ve, realmente dime, serían, en ese caso serían los que crean las redes como tal. los que crean las redes, los que van y te instalan, que muchas veces ni siquiera son de la empresa, son contratistas, que contratan y Tercerizados. van y te instalan la red. Esos sí son costo. Esos sí son Ok. costo. Listo. O sea, por eso es tan importante saber la finalidad productiva de la empresa. Venga, la finalidad productiva de la empresa es generar asesoría contable, porque hay empresas que hacen asesoría contable. Y entonces usted dice, entonces el contador de esa empresa es un costo. No, el contador de esa empresa no es un costo, es un gasto. Pero los contadores que hacen la contabilidad para las otras empresas, eso sí son costos, porque ellos hacen posible hacer la contabilidad para las otras empresas. ¿Sí? Pero el contador de esa empresa, el que hace la contabilidad para ellos mismos, no, porque esa plata sale, pero no ingresa, ¿sí? Mientras que la contabilidad que se le hace a otras empresas, ellos la hacen y esas empresas pagan por esa contabilidad. O sea que sí hay una devuelta de dinero. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, última definición ahí como para no tenerlos aquí como en esto mismo, ¿sí? Hay una fórmula que se conoce como la fórmula de punto de equilibrio desde la parte de costos, ¿sí? Y básicamente relaciona lo que es el costo y el ingreso. Y entonces la fórmula de punto de equilibrio dice lo siguiente, dice, ¿qué ingreso para llegar a un ingreso
más bien, para llegar a un punto de equilibrio, el ingreso debe ser igual al costo, ¿sí? O sea, ingreso igual a costo. Porque el gasto, pues usted mirará, ¿cierto? Obviamente también es una parte importante, pero pues el gasto, digamos que usted lo puede ir reduciendo, usted puede ir volviéndolo cada vez más delgado, mientras que el costo sí es necesario 100% para la operación. Es más, usted podría dedicarse a hacer productos sin necesidad de tener gasto. Por ejemplo, la persona que se dedica a hacer bolis en la casa bueno, no sé si ustedes conocían el bolis, pero es una bolsita con agua saborizada, amarrada a mano, ¿sí? Entonces son como agüitas con sabor y color. Entonces, una persona que se puede dedicar a hacer eso, coge agüita, echa colorante y lo amarra y después va y lo mete en una nevera y cuando llega alguien a pedirle, simplemente, ay, mire, aquí se lo entrego. Y pues básicamente ellos tienen solamente costo, porque pues gasto como tal, no tienen un salario para la persona que está vendiendo ni nada de esas cosas, son ventas de casa. Y ahí simplemente hay un costo implícito. Entonces, ingreso es igual a costo. Y en ese orden de ideas, pues hablamos de que el ingreso era el número de unidades, ¿cierto? Vendidas por el precio, ¿cierto? Por un precio, que es aquí, por un precio. Voy a colocarle una P, por un precio. ¿Listo? Y dijimos que el costo era igual a los costos fijos más las unidades producidas, ¿cierto? Que fueron las vendidas por el costo variable. Y entonces, justamente hay una fórmula que dice cómo encontrar el costo, cómo encontrar el número de unidades óptimas para poder fabricar. O sea, cuántas unidades yo debería fabricar para llegar al punto de equilibrio dentro de mi empresa. O cuántos servicios debería prestar para llegar al punto de equilibrio de mi empresa. Y esa fórmula se conoce como punto de equilibrio dentro de la parte de costos. Y justamente se encarga de despejar el número de unidades. Y entonces esa fórmula es muy sencilla. Después de un despeje grande, ¿sí? Pues un despeje pequeño, realmente es matemática básica, dice que el número de unidades es igual a costos fijos dividido el precio menos los costos variables. Entonces, si usted en algún momento quiere formar empresa y usted quiere saber cuál es el punto de equilibrio, o sea, cuántas unidades mínimo debería vender usted para poder llegar a que sus costos sean igual a que sus ingresos, ¿sí? O sea, básicamente, pues no ganar ni perder en cuestión de costos. Entonces, usted hace esa fórmula. Entonces, usted sabe, tengo un arrendamiento, por ejemplo, en esta fórmula. Voy a borrar aquí como para que... Entonces, costos fijos igual a precio menos costos variables. Entonces, si usted tiene un arrendamiento, digamos, unos costos fijos de 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, 10 millones de pesos, y usted tiene un precio de producto de, no sé, de 10.000 pesos o de 12.000 pesos, de 12.000 pesos el producto, ¿sí? Y tiene unos costos variables de 2.000 pesos, pues entonces usted ya comienza a hacer la fórmula. Usted simplemente dice, bueno, mi arriendo, la nómina de mis empleados y todo lo demás me cuesta 10 millones de pesos. Entonces ya sé que son 10 millones de pesos. Y justamente el precio de mi producto es 12.000 pesos, pero en costos variables, porque les doy una bolsita pues les doy, no sé, el producto lleva cableado y el cable me cuesta 2.000 pesos, ¿sí? Entonces es 12.000 menos 2.000 me da 10.000. Y entonces usted sabe que usted simplemente tendrá que vender 1.000 unidades para por lo menos usted llegar a no perder ni ganar.
solamente a estar en ceros. A eso le conoce como punto de equilibrio. Es una de las fórmulas que normalmente uno aprende dentro de este punto. ¿Listo? Entonces, ¿entendido qué es costo, qué es ingreso y qué es gasto? Chicos, Sí, señor. listo. Entonces, vamos a mirar un videito. Este videito es, pues, como de ahí del SENA como tal, ¿cierto? Pero pues me gusta porque realmente el material del SENA, este material que estamos explorando que vamos a explorar es un material muy bueno. O sea, ellos lo hicieron muy bien, pero para serles sincero, no tiene nada de la actividad que tenemos que hacer. Entonces yo tuve que traer otro material diferente para poderles explicar. Pero ustedes pueden explorar ese material que es supremamente hermoso. Y ahorita se los muestro así rápidamente para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Pero en últimas, les digo, ese material no está como muy bien hecho en cuestión de la misionalidad de la actividad. Entonces vamos a ver este videito y ya pasamos a la explicación de conceptos que necesitamos. ¿Listo? Costeo de procesos logísticos. Los costos logísticos, al igual que los demás aspectos que permean la administración de la empresa y que afectan las decisiones económicas de las empresas, deben tener un nivel operativo adecuado. Blocker 2008 refiere que actualmente la competencia mundial, la innovación, la tecnología y las actuales metodologías de negociación hacen más efectiva la administración, desde el punto de vista de la administración estratégica dentro de la alta gerencia. Es por ello que es indispensable una administración cuidadosa y controlada de los costos, que no afecte la operación normal, pero que a su vez no se desborde llevando a la empresa al colapso. De allí la importancia de que la información sea detallada, confiable, clara y pertinente, facilitando así la toma de decisiones oportuna y con base en la realidad de la organización. Lo anterior es posible con un correcto análisis de las diferentes variables que afectan los resultados de la empresa, como por ejemplo, la distribución de los costos de manufactura, la oferta de productos y servicios, la globalización, la tecnología, la oferta que se realiza a través de las plataformas de e-commerce, entre otros, que servirán para identificar estrategias de competitividad que puedan potencializar los resultados esperados. Además, es importante comprender que el mercado cada vez es más complejo, competitivo y exigente debido a que el enfoque del cliente y las expectativas del consumidor han cambiado, concentrando su atención en mayor medida a la calidad, el uso del producto, las características y demás aspectos que son atractivos, lo cual es resultado de la ampliación del acceso a los mercados y las nuevas dinámicas de comercialización. De acuerdo con las nuevas características de los mercados, la logística integral debe enfocar su propósito en proveer una respuesta oportuna que permita a la empresa destacarse entre la competencia, enfocándose en la estrategia, pero a la vez optimizando el costo del producto y el costo operativo, de tal manera que ésta se convierta en una herramienta sólida que respalde la toma de decisiones financieras y administrativas. Listo, compañeros. Entonces, eh, vamos entonces a comenzar con este bello mundo como tal. Espérenme que tengo que... Ya me iba a salir. Espérenme un momentico que necesito... Ustedes... Ah, bueno. Ah, se me salió de la presentación. Espérenme un momentico ya. Ya les... Ya les... Ya les pongo la presentación, sino que... Ah. Listo. Espérenme. Listo.
Listo. Entonces, quiero que estén aquí, pero súper, hiper, mega pendientes, porque justamente lo que les voy a mostrar no lo van a encontrar en el material de estudio, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar, pues, dónde está el material de estudio. Está muy, muy chévere la información de ese material de estudio. Es una cosa bella, realmente. Ese material de estudio es excelente. O sea, ¿para qué? Pero se lucieron en el SENA haciendo ese material de estudio. Una cosa muy bien hecha. Lo único es que está bien hecha, pero no hace parte de lo que realmente se necesita. ¿Listo? Pues de lo que les van a poner aquí en la actividad. Entonces, pues ya en un momentico se los muestro, que esto mientras que carga, mientras todo. Entonces, para que lo tengan. Bueno, esperen un momentico que ya les voy a mostrar ahí el material. Este material está ahí. Listo, entonces vamos a mirar esta presentación. Igual saben que yo les mando esta presentación. Listo. Entonces, vamos a comenzar con esto. Básicamente, dentro de la parte contable que nosotros vamos a utilizar es la parte contable de valoración de inventarios. Esa parte contable de valoración de inventarios básicamente busca valorar la mercancía, valorar el inventario, calcular el costo de ese inventario y a través de calcular ese costo de ese inventario, pues va a fijar justamente situaciones como son el precio final y va a ayudar a determinar cuáles son los impuestos a pagar. Dentro de todo este mundo contable, la valoración de inventarios es supremamente importante porque, primero que todo, es necesaria y obligatoria para las empresas. Toda empresa, bueno, no todas las empresas con personería jurídica, ¿sí? Y las personas naturales que tienen ciertos ingresos o ciertas transferencias bancarias o ciertos pasivos, ciertos activos, tienen o están obligadas a declarar renta. Eso que se conoce como declaración de renta es necesario acompañarlo de evidencias que muestren que realmente se está haciendo un control de todo lo que nos pertenece. En ese caso, las personerías jurídicas y las personas con empresa, personas naturales con empresa, tienen que llevar un sistema de control de inventarios permanente, el cual pues les ayuda a conocer no solamente las existencias que tienen, sino que también les permite conocer cuál es el valor que tienen en inventario. Ojo, las unidades almacenadas en una empresa son de diferente índole. Por ejemplo, yo tengo en bueno, hace unos días lo gasté, pero en mi inventario había arroz con precio del año pasado y había arroz con valor de este precio. O sea que básicamente yo puedo decir que yo tengo inventario que tiene un valor viejo, o sea, un valor menor, y tengo inventario con la misma descripción que tiene un valor mayor, ¿cierto? Porque básicamente los inventarios o las unidades en inventario, así sean de la misma referencia, pueden variar en precio dependiendo del proveedor, dependiendo de la fecha de compra. Ustedes saben que existen proveedores que básicamente dependiendo de si hay escasez del producto lo venden más alto o si es un producto de temporada lo venden más barato. En orden de ideas es importante yo llevar ese registro contable de las existencias y valor de mis productos. A ese registro contable se le conoce como libro auxiliar CARDEX y básicamente
tiene unos métodos para la ejecución de ese libro contable. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? No, señor. Listo. Entonces, ¿de qué depende del método que yo utilice? Ojo, nosotros en inventarios tenemos algo que se conoce como método de control de inventarios. Aquí yo le estoy dando es el método de fijación del costo, ¿sí? Son dos cosas que en presencia parecen igual, pero son diferentes. Una cosa es como yo manejo el costo del inventario y otra como yo manejo el inventario, ¿sí? Una cosa es como yo manejo el costo del inventario y otra cosa como yo manejo el inventario. Un ejemplo muy sencillo es cuando usted compra las cosas para el hogar. Usted normalmente cuando compra los elementos del hogar, usted llega a la casa y dice, uy, nos gastamos 800.000 pesos en comida. Pongamos un ejemplo. Otros dirán 2 millones de pesos y otros dirán, uy, nos gastamos 400.000 pesos en comida. Pero la realidad es que muchas veces usted compra comida teniendo existencias en la casa. Entonces, lo que usted está gastando el mes siguiente es parte de las existencias del mes pasado. Porque usted en el sistema de control del inventario de su casa, usted maneja un método que se conoce como método FIFO o el método PEPS, que es primero en entrar, primero en salir. Mientras que muchas veces en el control de los costos de su inventario en el hogar, usted maneja un método WEPS. Usted cree que básicamente usted se está comiendo lo último que usted compró y realmente usted se está comiendo es lo más viejo. Ya vamos a mirar un poquitico sobre eso, aunque quisiera preguntarles así puntualmente. Ustedes ya han hablado acerca de métodos de control de inventario, ¿cierto? PEPS, WEPS, ¿sí lo han visto? Sí, señor. Compañeros, entonces no es nada raro esto para ustedes. Entonces, voy a ir agilizando. Método PEPS o FIFO es primero en entrar, primero en salir, por sus siglas en español, o first in, first out, por sus siglas en inglés. Básicamente es que yo voy a utilizar lo más viejo. Punto. Método WEPS. El método WEPS o LIFO por sus siglas en inglés, que en español sería último en entrar, primero en salir, o LIFO, que es se me fue. Last in, first out, que es por sus siglas en inglés, habla de que yo básicamente consumo lo más nuevo, o sea, lo último que ingresé. Cuando hablo del sistema de control de inventarios, voy a pensar o lo voy a hacer con el precio. El método FIFO me va a decir que yo voy a utilizar o yo voy a causar las existencias con el precio más viejo, o sea, con lo que yo compré que es más viejo. Y el método LIFO me va a decir que yo estoy utilizando las existencias, pues el valor de las existencias más nuevas que compré. Pero también existen otros métodos, como es el método del promedio ponderado. El método del promedio ponderado hace un promedio del valor de las existencias en inventario. Me explico en este momento. Imagínese que usted compró en su casa, ¿sí? Usted compró en su casa el día 1, usted compró 5 libras de arroz, ¿cierto? De arroz por valor de 2.000 pesos cada una, ¿cierto? O sea que en total fueron 10.000 pesos lo que usted compró, ¿sí? El día 3 usted compró 4 libras de arroz por valor de 3.000 pesos cada una. Y básicamente 3 por 4, 12. O sea que usted compró esto. Y el día 7, usted compró 3 libras de arroz. 3 libras de arroz. A 7.000 pesos cada una. Pongámosle así. A 7.000 pesos cada una. 3 por 7, 21.
Entonces usted lo compró. El método PEPS, cuando se hace, o sea, el método FIFO, si yo el día 10 tengo que hacer arroz y decido hacer 5 libras, decido hacer 3 libras de arroz o 2 libras de arroz, ¿sí? Pues entonces en el método PEPS, pues básicamente esas 2 libras de arroz van a salir del inventario más viejo. O sea que esas 2 libras de arroz van a costar 2.000 pesos cada una en el método PEPS. Pero si yo lo hago con el método WEPS, pues entonces no van a ser con las más viejas. Este es con el FIFO. ¿Sí? Con el WEPS o con el LIFO, que es lo mismo, van a salir de aquí. O sea que esas van a valer 7.000 pesos. Pero si yo lo hago con el método de promedio, básicamente, cuando yo hablo de promedio, tengo que promediar el valor de las unidades. Yo quiero saber una cosa. ¿Cuánto es el promedio de 10 más 12 más 21? 10 más 12, 22. Más 21 me da 43, ¿cierto? O sea que es 43.000 pesos. Pero tengo cuántas libras que he comprado hasta el momento. 5 más 4, 9. Más 3, 12. Dividido 12. O sea que fueron 43.000 pesos en arroz que tengo en el momento, pero son 12 libras las que tengo en mi inventario. O sea que ¿cuánto da 43.000 dividido 12? ¿Cuánto da? ¿Quién me hace el cálculo ahí? Es que como estoy hablando por el celular aquí, entonces no tengo como la posibilidad de hacer el cálculo al mismo tiempo. Entonces, ¿quién me ayuda? 3.5, profe. 3.5. O sea que para el método de promedio, esto costará 3.500, ¿cierto? 3.500 cuesta la unidad. Mire Sí, señor, que es aproximadamente. muy diferente trabajar con el método PEPS es una cosa, con el método WEPS es otra cosa y con el método de promedio es otra cosa diferente. ¿Sí es claro lo que les quiero mostrar en este momento o no? Sí, señor. Digamos, en ese caso, dependiendo de la empresa, lo que produzca, se podrían aplicar los 3 al tiempo, ¿cierto, profe? No, se escoge uno para la producción como tal, pues para la empresa. Si usted va a utilizar un método, lo utiliza. No va a utilizar los 3 al mismo tiempo. Usted normalmente utiliza el que le da menor, pues el que es más útil contablemente para no pagar tanto dinero al gobierno, por decirlo así. Profe, perdón, pregunta. Dime. Pero en ese caso, por ejemplo, si es una empresa que produce algo que constantemente, una materia prima, que necesita una materia prima que constantemente está cambiando el valor, no es conveniente escoger en cada producción cuál aplicar. O sea, ¿en la empresa determina como para siempre una o cómo funciona? Él la determina dependiendo de justamente eso, cuál puede ser la mejor para utilizarse. Pero cuando se entrega el reporte contable, usted escoge una de tantas. No va a utilizar las 3, ¿sí? Es que son 5 métodos realmente. No son solamente 2, no son solamente 3. Pero usted escoge el que contablemente le genere menor impacto financiero. Porque como a usted la DIAN, pues qué pena que yo esté enseñando este tipo de cosas, pero pues es como lo que qué pena decirlo así. Pero la DIAN va a ir detrás de usted, la DIAN va a ir detrás de usted para poder tomar un pedazo de lo que usted dice que tiene.
Entonces, entre menos usted tenga en inventario, o sea, menos dinero tenga en inventario, mucho mejor. O sea que si vamos a este tipo de elementos, pues si yo sé que el WEBS me está representando más salida de dinero en inventario, pues entonces yo puedo utilizar el WEBS para que no me quede tanto activo en mi empresa, o sea, que no me queden tanto inventario en valor de inventario, porque si no, sobre eso me van a cobrar impuestos. Entonces, justamente aquí, lo primordial es buscar bajarle el valor a lo que la empresa declare, ¿sí? Porque uno puede decir, no, pues entonces dejémoslo súper caro, dejemos un valor bien alto. No, no, no. Es mejor antes que quede bajito el valor. Entre más bajo quede, mucho mejor. Pues obviamente para la empresa, para la DIAN será al revés. ¿Está claro? Compañeros. Sí, señor. Profe. Listo. Entonces, ese es el dichoso método de promedio ponderado. Entonces, miren que aquí, en un ejemplo muy sencillo, hice PEPs, WEBs y promedio. Pero existen otros, sino que estos son los que nos piden en la actividad. La tabla comparativa es sobre estos tres. Pero justamente existen otros. Por ejemplo, costeo real o específico. Justamente esto se utiliza cuando existen artículos de alto valor. Por ejemplo, el oro. ¿Sí? Constantemente se está valorizando. Usted no puede decir, es que tengo una cadena de 20 gramos de oro y la tengo guardadita, pero eso me costó cuando yo tenía como, le decía a la abuelita, ay, cuando yo tenía como, ¿cuántos? Como 15 años, eso costaba como 200 pesos. Y entonces usted, no, pues no, vamos a venderla por 200 pesos. 20 gramos de oro a 200 pesos, los 20 gramos, pues no, porque el gramo de oro está como a cuánto, a 310.000 o 320.000, no estoy seguro. Pues, hombre, pues para qué usted va a poner a vender, es que 20 gramos de oro en 200 pesos, no. Usted sabe que cada gramo le cuesta 320.000 pesos. Vaya, véndalo. Costeo estándar. Básicamente es un costo uniforme dependiendo del artículo y pues básicamente de las características de ese artículo. El costo GIFO. El costo GIFO es, justamente por sus siglas en inglés, es High In, First Out. Es el alto o el más alto en ingresar, es el primero en salir. O sea que en el del arroz que estábamos haciendo, el GIFO o el primero que hubiera salido hubiera sido el arroz que compramos en 7.000 pesos, porque básicamente es el que tenía el costo más alto. ¿Listo? Hasta aquí, antes de seguir con esto, con esta clase, preguntas. Profe, digamos en este caso que le estaba echando o sea, voy directamente a la evidencia porque estaba echándole una leída. Debemos de aplicar las respuestas a las empresas que supuestamente hemos ido generando las evidencias en los proyectos en cada evidencia. O sea, por decir, yo siempre he tratado sobre logística por la empresa en que trabajo. ¿Estas evidencias también las tengo que basar en esa empresa? La puedes basar en esa empresa, aunque no es específico. O sea, la evidencia no está específicamente tirada a ello. Nos dice que hagamos un ensayo, pues uno presume que es por medio de la empresa que ustedes están interviniendo. Y a través de eso, ustedes hacen la aplicación de los métodos. Y a partir de la aplicación de esos tres métodos, ustedes entran a comparar a través de una tabla comparativa. Ustedes dicen, no, este es mejor por esto, este es peor por esto, o este sucedió esto. Pero si yo soy sincero, es duro. A menos de que ustedes estén dentro del entorno productivo y eso que tendrían que tener roles de
de líder o de coordinación para que a ustedes les den el valor del inventario y las unidades de inventario. ¿Sí me hago entender con eso? Porque a un operario no le van a soltar esa información así. No le van a decir, ay, no, es que esto nos lo vendió fulanito de tal y nos lo vendió a tanta plata. Y este es tanto, y esto de tal fecha y este de tal fecha. Usted sí tiene los reportes de ingreso, pero no el costo. Eso normalmente lo tiene o el líder o lo tiene el coordinador de la parte logística. Entonces, digamos que si lo puedes tener con respecto a tu empresa, a las empresas que estás manejando, perfecto. Pero pues no voy a ser tan cuadriculado en eso, porque si no sería echarles una soga al cuello a ustedes. Y pues, si ustedes se han dado cuenta, yo trato como de saber sobre la actividad, ponerme como en sus zapatos antes de ponérselas a hacer, porque pues también bobada ponerme en lo contrario. ¿Está claro? Sí, sí, señor, sino que lo digo porque leyendo precisamente la guía de aprendizaje dice que apenas se vende, o pues apenas no, dice mínimo 3 ventajas y 3 desventajas de cada Sí, método de valoración. sí, pero Entonces pues era por eso la pregunta, si me podía basar, digamos, en la empresa, o si si toca, te o si vas a se podía saber, general. Profe, para mí, porque si tú te también se puedes pueden basar dar en una empresa, valores. también se pueden mirar valores, también se puede hacer un ejercicio supuesto, o en su defecto, podemos buscar ejercicios en internet y mirar y resolverlos para poder entender. Entonces, déjenme llegar hasta allá y ya llegamos ahí, listo. No nos demoramos. Listo. Entonces, aquí tenemos definiciones de PEPs y vamos a mirar cómo se hace el Cardex por método PEPS. ¿Están todos listos, compañeros? Cuando digo listos es que, si es posible, saque pues si es posible, tenga una hojita con lápiz y papel, si es posible. ¿Están listos? Sí. Sí, profe. Este es nuestro primer ejercicio. O sea, no es nada de la guía, no. Esto es solamente un ejemplo para que podamos como ir entendiendo. Yo les voy a pedir un favor, yo sé que pues ustedes están cansaditos y todo, pero tomémonos 2 minuticos para leerlo y para intentar comprenderlo. Y después yo les muestro cómo se hace. Sí, por favor, léanlo y se toman 2 minuticos. Son las 39. A las 41 lo comienzo a explicar, pero tómense 2 minuticos para leerlo, sí.
Listo, compañeros. Entonces, Buen tico, profe. vamos a mirar. Listo. Mm, yo voy a retirar un momentico esa imagen, pero no es por nada malo, sino que les voy a mostrar el formato del Cardex, cómo es. Es este. Así es el formato del Cardex. Pero realmente el formato del Cardex, eso no es solamente el formato del Cardex. Antes de este formato hay un encabezado. Y ese encabezado muestra el tipo de empresa, cuándo se realizó el Cardex, quién lo evaluó, dónde está la bodega, quién es el encargado de la bodega, quién hizo el Cardex, cuál es la unidad de referencia para el Cardex. Y este Cardex se hace referencia por referencia. No se hace todas las referencias ahí salpoteadas. Se hace por cada una de las referencias. O sea que si tengo 1000 referencias en mi empresa, cada referencia tiene un Cardex diferente. ¿Listo? Me dicen cuando pueda comenzar a ir a rayar, cuando pueda comenzar a rayar. ¿Listo? Yo le hago ahí y comienzo a rayar. Bueno, compañeros, yo voy a dar un saltico. Voy a avanzar. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganme mucho cuidado en esto. Yo tengo diferentes informaciones. Recuerden que aquí el Cardex está dividido en 3 partes. Una columna que dice fecha. Ahí se coloca la fecha. Otra que dice descripción. Ahí normalmente se coloca la referencia de la cual estoy hablando. Y el lote del cual estoy hablando. Me explico. No es lo mismo. Por ejemplo, yo en un mismo día puedo tener referencias que me llegan del mismo producto de una compañía estadounidense, otra venezolana, otra puertorriqueña y otra colombiana. Y pueden ser que sean 3 proveedores distintos que me dan a 3 precios diferentes y pase en el mismo día. Entonces yo tengo que colocar justamente cuál es la orden de ingreso y cuál es la orden de salida. Normalmente lo coloco yo así, ¿cierto? Y se tiende a colocar así. Tengo 3 columnas: entrada, salida y existencias. Entonces vamos a comenzar con lo primero. Dice, la empresa Viñedos del Norte se dedica a la comercialización de botellas de vino. O sea, no es una empresa productora, es una empresa comercializadora y hace botellas de vino tinto. Las operaciones que ha realizado son, entonces, primero comienzo, tiene existencias formadas por 3000 botellas a 4 euros cada una. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Comienzo. Fecha. Pues no tiene fecha, es digamos el año pasado. Normalmente estamos hablando, pues digamos que al 31 de diciembre, ¿cierto? Descripción, pues son existencias, debería tener pues el lote o pues de dónde viene. ¿Cuántas unidades son? 3000. Entonces, cantidad, 3000. ¿A qué valor? A 4 euros. 4 por 3. ¿Cuánto es?
4 por 3. 12. 12. Entonces, ya ahí ya comencé lo primero. Después, siempre en el Cardex, después de que se hace un movimiento, recuerden que existen dos clases de movimientos en un inventario. Existen los movimientos de salida y existen los movimientos de entrada. Los movimientos de salida se pueden dar por muchos aspectos. En especial, los movimientos de salida se pueden dar por ventas y los movimientos de entrada se pueden dar por compras. Pero es supremamente importante entender que no solamente la salida se da por ventas, sino que también existen, mírenme aquí la imagen mía, mírenme mi fotico, voy a ponerme ahí, mire, hay una cosita que hacen así, que se rascan la carita, yo no sé si eso es nacionalmente conocido, que dicen, uy, ese man, y se rascan así. Existe lo que se conoce como los robos. Existe lo que se conoce como las mermas. Existe lo que se conoce como las pérdidas. Existe lo que se conoce como las devoluciones en compra. Todo eso son salidas. Profe, ¿cómo así que un robo es una pérdida? Sí. Perdón, ¿cómo así que el robo es una salida? Sí, se lo robaron. Usted no sabe dónde está. Se lo robaron. Y si se lo robaron, pues toca que sacarlo del inventario. ¿Cómo usted lo va a dejar si usted ya no lo tiene? Venga, ¿qué es una merma? Una merma sucede, es la pérdida de gramaje por razones naturales. Por ejemplo, usted tiene gasolina en un contenedor destapado, tiene un galón en la mañana y a mediodía ya tiene un cuarto de galón, porque básicamente se le evaporó. Eso es una merma. ¿Una pérdida qué es? Pues yo sé que está, pero no lo encuentro. Igual que sucede con el monstruo de el duende o el gnomo de las medias, el monstruo de las medias, que se come las medias cuando uno las mete a lavar en la lavadora. Así sucede también. Esos son pérdidas. Usted después se pone a buscar y la encuentra. ¿Y qué es una devolución en compra? Es cuando usted compró algo, pero usted se lo tuvo que devolver a su proveedor. Porque básicamente puede ser que pues estaba en mal estado o en su defecto, pues lo tuve que devolver por alguna razón, ¿cierto? Y entradas. ¿Qué entradas ustedes pueden tener? Una compra, una donación, o puede tener lo que se conoce como una devolución en venta. O sea, básicamente yo puedo tener diferentes cosas que son entradas y diferentes cosas que son salidas. Pero en este Cardex que les estoy mostrando, solamente vamos a tener dos, venta y compra. ¿Listo? Para que puedan tener un conocimiento más completo. Porque pues no me gusta dejarlos así como así como a tres cuartos, sino darles pues bien las cositas. Entonces, ya tengo este Cardex. Entonces sigo con la siguiente novedad. Dice, el 31 de enero, ¿sí o no? 31 de enero genera compras en una feria de 5.000 botellas a 3 euros. Muy sencillo. Entonces yo vengo y digo lo siguiente. Entonces es compra. Entonces yo voy a colocar, el día que fue el 31 de enero. Entonces, 31 del 01. Entonces hubo una compra 01. Y una compra, ¿es una entrada o es una salida? ¿Quién me dice? ¿Una compra es una entrada o una salida? Una salida. Cuando usted compra, ¿aumenta las cosas que tiene en la casa o las disminuye? No aumento. Entonces, cuando aumenta es una entrada. Siempre que aumente es una entrada. Siempre que reste a lo que usted tiene es una salida. ¿Listo? Cuando usted vende, sale. ¿Listo? Ok. Entonces, es una entrada. Una compra es una entrada. Y dijeron que era una entrada por
5.000 botellas a 3 euros. 5.000 botellas a 13. Qué pena. A ver, venga aquí. 5.000 botellas a, ¿cómo es que se da? A 3 euros. Y 5 por 3, 15. O sea que básicamente son 15.000 pesos. Y como estoy en el método PEPS, que es el primero, entonces yo voy a colocar en existencias escalonadamente los inventarios que voy teniendo. Entonces, miren que en este escalón tengo las referencias al 31 de enero. Pero entonces, la más vieja era la de 3.000 unidades a 4 euros, que es la anterior, que eso formaba 12.000 euros. Y la nueva es que tengo unidades por valor de 5.000 a 13, perdón, 5.000 unidades a 3 euros, que me dan un gramaje de 15.000 euros. Y hago una línea divisoria para representar que este periodo ya terminó. Y voy con el siguiente periodo, que dice que el 15 de febrero compró. ¿Esa compra es una entrada o una salida? ¿Esa compra es una entrada o una salida? Chicos. Chicos. Compañeros. Profe, pero doblamos un poquitico la cinta. Sí. Un tricito. Estábamos hablando de que cuando aumenta el inventario es una entrada. Cuando aumenta el inventario de mi empresa es una entrada. Y cuando disminuye el inventario de mi empresa es una salida. Cuando yo digo que compro, estoy aumentando, es una entrada. O cuando digo que compro, estoy sacando, o sea, es una salida. Una entrada. Es una entrada, o sea que siempre va a ser entrada. Las compras van a ser entradas. Listo. Entonces tengo el 15 de febrero. Tengo una compra de 7.000 botellas a 3.4 euros. Entonces vengo el 7 de febrero, 02. Tengo una compra que es la compra 2. Y esa compra 2 son 7.000. Ah, no es el 7, sino el 15. El 15 de febrero. Entonces, qué pena la letra así, pero pues es lo que puedo hacer aquí con el mouse. Tengo una compra de 7.000 botellas a 4.5 euros. Entonces, 7.000 unidades, 7.000 botellas a 4,5 euros. Y 7.000 por 4.5, ¿cuánto da? Para el total. ¿Sí? 31.500. 31.500. Y entonces, ya con eso ya tengo un nuevo inventario y vuelvo y lo pongo aquí escalonado. Primero coloco el más viejo, que es el de 3.000 botellas a 4 euros, que era el que tenía primero, pues el que tenía del año pasado. Eso da 12.000 euros. Después, esas 5.000 botellas que compré a 4 euros. Ay, Dios mío. Ah, a 3 euros. Venga, verás que estoy escribiendo lo que no es. Entonces, después vienen esas 5.000 botellas que compré a 3 euros, que me dieron 15.000 euros. Y por último tengo las 7.000 botellas que compré a 4.5 euros y que me dan 31.500. Ya tengo esa parte. Pero miren que el 1 de marzo se venden 2.000 botellas. El 1 de marzo se venden 2.000 botellas. ¿Una venta es una entrada o una salida? Es una salida. Es una salida, porque disminuye mi inventario.
Entonces, miremoslo aquí. El 1 de marzo vendí 2.000 botellas. Eso, este pedacito, señores, este pedacito es el que justamente hace que el método PEPS, WEPS y promedio sea diferente. Este pedacito. Y es porque de donde se seleccionen esas 2.000 botellas es de donde se toma el método. Miremoslo para que ustedes lo puedan ver más claramente. Voy a llenar el Cardex. 1 de marzo. 1 del 03. Es una venta. Venta 01. Porque es mi primera venta. Y digo que vendo 2.000 botellas. Cantidad, 2.000. Profe, pero ¿a cómo las vendí? Si ahí no dice nada. Ahí dice algo de venta. Dice algún valor. Compañeros. No, no dice ¿No? nada. No, señor. ¿De qué Dice las depende? unidades. Solamente dice las unidades. ¿De qué depende el valor de venta? Depende de que a mí no me... Ojo, que no quiero ser grosero, solamente lo voy a decir en unas palabras diferentes, pero no quiero ser grosero. Metas en la cabeza, a usted no le importa en cuánto lo venda el área comercial. Pudo vender esas botellas a 10.000 euros y a usted no le importa. A usted lo que le importa es conservar el inventario, saber cuánto salió de dinero de ese inventario, no en cuánto dinero lo compraron allá afuera, ¿sí? Sino cuánto salió del inventario en cuestión de dinero. Eso es lo que a usted le interesa. Entonces, si vamos a hacer el método, miren, si vamos a hacer el método PEPS, que está aquí, entonces el método PEPS dice, el primero en entrar es el primero en salir. O sea que básicamente estas 2.000 botellas serán del inventario más viejo. Quiero preguntarles, el inventario más viejo es este. Estas son las últimas botellas que se compraron. Las No, señor, primeras. el inventario más viejo es el que ya Son teníamos de 3.000. inicial. Excelente, súper. Es que, mire, eso es lo bonito. El inventario más viejo era el que no teníamos y me dijo, no, señor. O sea, básicamente no me meta los dedos a la boca. Así es como usted lo tiene que hacer. Entonces, como estamos manejando el método PEPS, que es el inventario más viejo, pues ya estas 2.000 unidades van a ser a 4 euros, porque 4 euros eran el valor del inventario de existencia, que era el más viejo. Y entonces, yo digo que 4 por 2, 8.000 euros es lo que se vendió. Pues lo que salió de mi inventario, no en cuánto se vendió, sino lo que salió de mi inventario. Yo no sé cuánto la vendieron, pero fueron 8.000 euros lo que salió de mi inventario. Pregunta, si usted sacó 2.000 botellas y tenía 3.000 botellas, ¿cuántas botellas le quedaron? Pues nos El quedan primer 1.000 botellas. inventario, 1.000. Excelente, entonces ya no son Para 3.000, tocarme sino con que le 1.000 quedan euros. 1.000. O que mire, yo de este inventario saqué estas 2.000 botellas. Por tanto, me quedaron aquí en existencias 1.000. ¿Sí? No 3.000, porque ya saqué 2.000. Las vendí. Siguen estando a los mismos 4 euros. Y 4 por 1, 4. Y ya la parte de abajo sigue 5.000 botellas a 13 euros. Que eso da 15.000 euros. Y 7.000 botellas a 4,5 euros, que eso me da 3,5, perdón, 31.500. Hasta aquí vamos bien. Díganme así, profe, más o menos bien o no. Y si es más o menos, repetimos, porque sí quiero como que ustedes lo tengan como en la cabecita, porque sí me parece importante que esto no les va a tocar que hacerlo en la empresa, para que lo sepan. Ya normalmente estos trámites están automatizados y el que se ponga a hacerlo así manual es porque de pronto no tiene un software
o no cuenta con recursos. Pero normalmente esto ya está automatizado. Pero sí es importante entender de dónde sale. ¿Listo? Entonces, Sí, profe. chicos, hasta aquí está claro. Sí, señor. Listo. Entonces, miren pues, yo hago este último movimiento y ustedes me ayudan, yo les doy unos 3, 5 minuticos y ustedes me ayudan a mirar los otros movimientos, pero ustedes lo hacen, ¿sí? Yo ahí sí no me voy a poner a hacerlos. Lo hacen y ya les muestro lo final como para no irnos, para que ustedes puedan como retarse. Listo. Entonces, este último movimiento es el que yo voy a hacer y ya ustedes hacen el resto. Dice, el 9 de marzo. 9 de marzo. Entonces me voy para acá, voy para abajo y coloco 9, enero, febrero, marzo, del 03. Y me dice por acá, tiene nuevamente una venta. Entonces, tiene una venta. Entonces, la venta 02, ¿cierto? ¿Una venta es una entrada o una salida? Esta es Una una venta es una entrada. salida. Una venta aumenta la cantidad de unidades que tienes en tu inventario o antes dice Es una La, salida. la disminuye, es una es una salida. salida. Eso es una salida. Entonces, dice, nuevamente tienes una venta de 2.000 botellas. Entonces, vengo para acá. Voy a vender 2.000 botellas y me voy para el inventario más viejo que era este, el de las existencias. Pero si ustedes se fijan, ya no tengo 2.000 botellas ahí para entregar, solamente tengo 1.000. ¿Cierto que sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Miren aquí, miren en este. Este es el renglón del inventario, este aquí. Este es el renglón del inventario más viejo, este. ¿Sí? Ese azulito. Pero ahí solamente hay 1.000 unidades y yo necesito 2.000. Entonces, ¿qué es lo que dice el método PEPS? Dice, primero en entrar, primero en salir. Pues si solamente tengo 1.000 unidades de las más viejas, pues entonces complemento con 1.000 unidades de las que le siguen. ¿Y cuáles son las que le siguen? Las verdes, estas. Entonces, vengo y utilizo. Entonces, voy a sacar 1.000 unidades de 4 euros. Y 4 por 1.000, 4.000. Y voy a sacar 1.000 unidades de 5.000 unidades de las de 3.000, las de 3 euros. Entonces, 1.000 unidades de las de 3 euros. Y 3 por 1, 3. 3.000 euros. Como ya el inventario más viejo se gastó, o sea, el de las existencias ya no hay, pues no lo coloco porque ya no tengo existencias de ese inventario. Y como gasté 1.000 unidades el que tenía 5.000 unidades, pues entonces ya no me quedan 5.000, me quedan 4.000 unidades de 4 euros, que eso da 4 por 4, 16. Y tengo 5.000 unidades. No, son 7.000. Son 7.000. Y tengo, no, estas no son de, estos, a ver, tengo aquí pluma. Entonces, de las verdes, las 5.000 unidades saqué 1.000, quedaron 4.000 y eran a 3 euros. Entonces, 3 por 4, 12.000 euros. Y me quedan las 7.000 que son la última compra que hice. Entonces me quedan las 7.000 unidades que son a 4.5, que me dio 31.500. 31.500 euros. Pero todavía existen 1, 2 y 3 movimientos. Todavía existen 3 movimientos para hacer. Yo sé que pues es tarde y todo lo demás, pero sí quisiera que se tomaran unos 4 minuticos para que ustedes entiendan y puedan retarse haciendo eso. Yo ya les muestro la solución. Ya les muestro la solución, en 4 minuticos les muestro. Pero sí quiero que ustedes se reten, en cuestión de
tratando como de... Profe, yo ya lo hice. ¿Ya lo terminaste? Sí. ¿Le puedo decir? ¿De pronto está bien? Sí, claro. Profe, pues yo diría que para el día 29 de abril quedan en existencias 1.350 botellas del día 30 de marzo, del inventario que se adquirió el día 30 de marzo, que cada una cuesta 5 euros y en dinero quedarían 6.750 euros. Listo, esperamos. Yo quiero que esperemos 3 minuticos, démosle 3 minuticos a los compañeros y ya les muestro la respuesta. ¿Listo? Bueno, Listo, entonces, 3 minuticos y les muestro la respuesta. Me disculpan, pero es que a mí me apasiona que entendamos las cosas de pronto de buena forma, porque yo sé que el tiempo de ustedes es muy limitado. Y pues venir a una sesión es mejor uno como llevarse pues la información. Entonces, esto es lo que pide la evidencia. Quiero como que ustedes como que lo absorban, así para la próxima semana tengamos que dedicarle 1 hora al método webs y al método promedio, para que vean cómo se complementan esos tres. Y ahí ustedes ya hagan una muy buena entrega. Me interesa es eso. Entonces, ya solamente 2 minuticos para que ustedes puedan como ver la respuesta. Listo. Entonces, en 2 minuticos les muestro la respuesta, ¿vale? ¿Listo, compañeros? Esta es la respuesta. 1350. ¿Cuánto te había dado? ¿Sí te dio? a mí, pues sí, señor, porque dice que la cantidad de botellas son 1.350 botellas del inventario correspondiente del día 30 de marzo, que fueron las que entraron a la empresa. Y como cada de ese inventario entraban a 5 euros, entonces son 6.750 euros. Listo. Entonces, compañeros, miren, yo sé que, pues, o sea, yo sé que a veces de pronto no queremos tanta cháchara ni tanta carreta, pero esto es lo que nos pide la actividad. Y pues, si bien yo los puedo dejar a ustedes para que simplemente averigüen o veamos un videíto o alguna cosita así, prefiero como hacer este tipo de actividades que de cierta forma son enriquecedoras. Entonces, solamente vimos el PEPS. Ojalá que puedan como explorar de pronto los otros. Pero si no, si digamos lo exploran, la otra semana yo vuelvo y afronto lo que es ya el WEBS y el promedio, para que ustedes puedan irse con el conocimiento completo. Pues ya digamos que no alcanzamos como a mirar bien la actividad, pero pues ya les muestro aquí como la actividad rápidamente, ¿sí? Entonces, la actividad básicamente es,
usted revisa el material de formación y usted básicamente toma pues los datos, digamos, como para construir un Cardex, y a través de ese Cardex va a aplicar el método FIFO, el método LIFO y el método de promedio ponderado. Y una vez usted haya analizado esos 3 métodos, usted va a realizar un cuadro comparativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Es un cuadro comparativo. ¿Qué es lo que va a tener el cuadro comparativo? Va a tener ventajas y desventajas de cada uno de esos métodos. Eso es lo que va a tener. Entonces, ¿cuál es el material de estudio que deberían leer para poder hacer esta actividad? El material de estudio se conoce como costeo de procesos logísticos. Para serle sincero, yo lo miré, lo exploré, es un material hermoso, pero no tiene nada con referente, pues no tiene mayor cosa de lo del Cardex, ¿sí? O de estos métodos. De todas maneras, si lo leen, es supremamente enriquecedor, es muy bonito. Por acá tenemos el instrumento de evaluación. Entonces, el instrumento de evaluación dice, elaboró el cuadro comparativo con los métodos entonces sí o no. Incluyó los conceptos descriptivos en la guía, muestra identificación de los métodos de valoración de inventario. Sí, no. Identificó las ventajas y desventajas de los métodos, demostró coherencia en la distribución del tema. Bueno, entonces básicamente, pues con el cuadro comparativo y teniendo el Cardex que analizaron, me ponen el Cardex que analizaron con los 3 métodos de resolución y me hacen el cuadro comparativo, y con eso ya es más que suficiente. Obviamente, pues sería bueno que le colocaran una portada y ya. El envío de la evidencia se hace por esto. Pregunta, Dime. pero usted nos dice que realicemos la elaboración del Cardex, pero nosotros vamos a poner ventas, entradas y todo el cuento, o la elaboración del Cardex solamente con la cantidad de inventario que tengamos. Porque si es con el Cardex, me imagino que tiene que haber como una secuencia de entradas y salidas, ¿no? Sí, sino que es que ahí es donde viene la situación. Y es que ahí es donde viene la situación. Yo quisiera que ustedes tuvieran un Cardex con las, ¿cómo se llama esto? De la empresa, ¿cierto? Pero si ustedes van a utilizar un Cardex, por ejemplo, el Cardex del ejemplo que yo les estoy dando, porque ustedes pueden tomar ese ejemplo como para tomar la comparativa, lo pueden hacer, ¿sí? Es como para yo saber de qué se guiaron. Listo. Pero en ese caso, entonces, si nos vamos, por ejemplo, en mi caso tocaría inventarme los valores, ¿cierto? Porque no me van a dar nunca, pues, la información Entonces utiliza precio los la que te materia voy a prima. dar. O utiliza los que yo voy a dar. Yo ahí voy a dar el mismo ejemplo con los 3 casos. Entonces no creo que haya tanto problema. Y utilizas ese mismo. O Ese sea, del pongo viñedo. como si vendiera, como el mismo ejemplo, como si vendiera con mis productos, ¿sí? Así entiendo, No, es lo que no puedes. entiendo. Por ejemplo, si tú puedes construirlo, lo haces. Pero si, digamos, no lo puedes construir y quieres basarte con el Cardex que yo voy a mostrar, lo puedes hacer. ¿Sí? O sea, así tal cual, con botellas de vino. No tiene que ser con lo que tú estás haciendo. Si quieres, lo puedes hacer. Listo. Lo que me interesa es que ustedes entiendan y concluyan. Porque Profe, porque la evaluación es sobre el cuadro comparativo, no sobre el Cardex. ¿Quién me habló? yo, profe, entonces, digamos en mi caso es que, pues, yo lo hice aquí a mano, por eso fue que saqué los resultados rápido y los saqué aquí ahorita. ¿Hay necesidad de mostrarle los cards dentro de la evidencia, o siquiera puedo entrar a comparar de una vez y darle las respuestas? No, sí es bueno que los pongas, porque, por ejemplo, dependiendo del tipo de empresa, por ejemplo, hay empresas que normalmente abastecen productos de alta demanda y de incremento de valor, o de valores fluctuantes. Entonces, dependiendo del tipo de empresa como tal,
a veces el Cardex va a dar muy favorable en unos ciertos tiempos de empresa y en otros no. Entonces, sí es importante como que me muestren, digamos, de dónde lo tomaron. Por eso les digo, si quieren pueden tomar el del viñedo mío, el que tengo ahí del viñedo. O pueden sacar uno de internet que tenga los 3 métodos. O pueden construir uno ustedes, ¿sí? Pero el todo es que lo muestren porque sí es enriquecedor para mí entender qué ejemplo tomaron, porque así yo puedo entender las conclusiones que están dando. De pronto alguno va a tener una conclusión diferente a la tuya porque tomó un ejemplo de un producto que es altamente fluctuante. Entonces, si es altamente fluctuante, puede ser que el promedio ponderado le sirva muy bien. Pero si es un producto digamos que se está cotizando de alta escasez, ¿cierto? Pues entonces puede ser que un método web le vaya muy bien, ¿sí? Profe, ¿será que Entonces, entonces nos podría regalar ahí como para tomar el pantallazo al claro, anterior? Sí. claro. Igual yo les voy a mandar esa presentación, ¿vale? Pues porque no es el hecho de que Profe, ustedes... Dime. como estamos viendo el primero en entrar, primero en salir, si alcanzamos a adelantar el ejercicio, ¿lo podemos enviar solo con eje Cardex o es necesario esperar las otras clases para enviar todos los Cardex? Si tú, no es necesario, pero si tú, pero tú tienes que hacer entonces el ejercicio bajo los otros Cardex, porque sí es importante demostrar que hicieron pues el análisis por los 3 métodos. Entonces, si no quieres esperar a la otra clase, buscas información de cómo resolverlo y lo puedes, y lo puedes, y lo puedes hacer. Lo puedes hacer por el método WEBS y por el método promedio y haces la tabla comparativa. No es necesario de que estés, pero sí necesitas resolverlo por los 3 métodos porque justamente ahí es donde vas a poder adquirir el conocimiento de cuál es mejor y por qué. Profe, ¿será que puede ponerle el otro Listo, pantallazo donde profe, están entendido. los datos de las fechas, por favor? Así, Ese, gracias. Ese, señor, un momento. Y ahora me regala, por favor, el pantallazo del Cardex, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos entonces aquí con las últimas cositas. Entonces, cosita esta, que no deja ver. Listo. Entonces, por aquí es por donde ustedes envían la actividad. Se llama cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos. Este es el lugar donde se envía la actividad. Y pues quedamos pendientes los que quieran, pues la próxima semana yo hago también sesión ya no va a ser de 2 horas, pues porque en últimas aquí ya nos tomamos 1 hora y 2 horas y pedacito, entonces posiblemente para la otra semana sea de 1 hora y 15 o algo así. Pero pues entonces, preguntas, dudas, inquietudes. Listo, compañeros. Entonces, muchas gracias. Dios los bendiga. Y pues, Muchas gracias, profesor. también muchas gracias. Entonces, cierro por aquí y pues que Dios los bendiga. Bueno, no les mostré desayuna, pero ustedes saben por dónde se mete. Bueno, muchas Profe, gracias le y Dios los recomiendo la bendiga. grabación, por favor. Claro que sí. Entonces, venga, yo Que quito tenga bonita este coso noche. de Hasta grabado. luego. Que estén muy bien. Listo. Cierro micrófono y feliz noche.